Proverbios capítulo 26. Vamos a ir al versículo 12. El mensaje de esta mañana es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Háganme silencio ahí con un celular, con un celular. La sabiduría de lo alto. Ahora, ¿por qué? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Alguien lo recuerda? Mientras desarrollaba la enseñanza que cerramos con la lengua, hablamos de la lengua y el último punto, Dios me habló y me dijo que enseñara este tema acerca de la sabiduría. La sabiduría es importante para domar la lengua, para tomar decisiones, para ministrar proféticamente, porque hay gente que Dios lo usa tremendamente. ¿Y saben qué ocurre después? Después dejan de invitarlos porque no utilizan los dones con sabiduría. Dan palabra, escuchen, dan palabra que no deben darle en público. La deben dar en público. El Espíritu Santo me habló el año pasado y me dijo, hay palabras que vas a tener que grabar, que vas a tener que subir a las redes sociales. Yo sé cuándo tengo que subir algo, cuándo tengo que quitarme el micrófono y hablarle al oído a la persona y cuándo dársela en público. Sea porque Dios me diga o sea por sabiduría, uno tiene que saber dar una palabra profética. Cuándo la da en público y cuándo es una palabra privada. Pero vamos a probar el 26, verso 12. Dice la palabra de Dios: ¿ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Escuche, ¿cuántas personas se han creído sabias en la vida? ¿Cuántas personas han dicho yo soy sabio? Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Entonces Dios quiere personas que sabias. Dios quiere personas con sabiduría. Pero Salomón dijo, escuche, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces, según la palabra, el hombre que se cree sabio en su propia opinión, este hombre prácticamente, el necio no puede aportar más que un hombre sabio en sus propias ideas o un hombre sabio en su propia opinión. En el cuerpo de Cristo hay gente que se cree sabio en su propia opinión. En las iglesias hay gente que se cree sabia en su propia opinión. En el mundo hay gente que se cree sabia en su propia opinión. Pero por eso el mensaje de hoy es la sabiduría de lo alto. Ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de sabiduría cargan ustedes? ¿Qué tipo de sabiduría es la que usted posee o no la posee? Yo no sé si hay gente sabia en esta mañana aquí, pero al ir viendo este mensaje usted se da cuenta si es sabio, si le falta más sabiduría o si es necio. Y la palabra necio, otras versiones la traducen por la palabra tonto. La palabra necio en otras versiones la traducen por la palabra tonto. Ahora vamos a Santiago capítulo 1. Por eso le digo, si a usted le falta sabiduría, vamos a leer Santiago capítulo 1. Versículo 5. Santiago 1:5. Escucha la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
de memoria. Pero le voy a decir algo interesante. Desde el versículo 12 al versículo 11, el apóstol Santiago nos habla de la sabiduría que viene de Dios. Pero hay algo importante. En el contexto de esa palabra, nos habla de varias cosas. Nos habla de la paciencia, nos habla de las pruebas y nos habla de la fe. Ahora, si usted es una persona que no tiene paciencia, usted es una persona sin sabiduría, aunque diga que tiene sabiduría. La Biblia lo dice. Si a usted o a mí nos falta paciencia, nos falta sabiduría. Si usted y yo nos enojamos con facilidad, nos falta sabiduría. Si actuamos locamente, nos falta sabiduría. Si llevamos a un lugar y nos comportamos como las personas que están en ese lugar, y las personas no son cristianas, somos faltos de sabiduría. Pero Dios nos viene a confrontar en esta mañana para que crezcamos en sabiduría, porque le pedimos a Dios hablar en lenguas, le pedimos a Dios revelación, le pedimos a Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios así como la escucha el hermano tal, el líder tal, el profeta tal, pero pocas veces le decimos, Señor, dame sabiduría. Para el ministerio ocupamos sabiduría, para su trabajo ocupa sabiduría, para las empresas ocupa sabiduría, para la pulpería ocupa sabiduría, para predicar se necesita sabiduría. Por eso a mí me gusta que a la gente que ora, ¿saben por qué? Mire, si usted ora en su casa, aunque la palabra venga fuerte en esta mañana, usted la va a tomar de bendición. Pero si usted no ora en la casa, si usted camina en la calle, usted va a decir que lo estoy atacando. Ese es el concepto de una persona que camina en la carne. Por mí lo dijo. Yo vengo a la iglesia para recibir a clientes, no para que me den maduro en la carne. Ore. Le digo que hubo gente que se congregó aquí en un tiempo. Se enojaban cuando yo los exhortaba y les llamaba la atención. Eran gente que, como estaba bajo la cobertura profética, ya se empezaban a mover en lo profético. Entonces el Señor se enoja porque hay gente que ponía seria, se enoja que le diga, vaya ahora y pregúntele al Espíritu Santo si yo estoy equivocado. Si yo estoy equivocado, a ti mismo le pido perdón. El asunto está que no me decían nada, hasta un tiempo que testificaron. Mejor háganle caso al pastor, decían. Porque si le van a preguntar a Dios, lo primero que le va a hacer es que le sujeten a él, que él lo puso. Eso les decía. Y salir peor después de la oración de la chapaleada, así decimos los hondureños, de la chapaleada que me dio el Señor a mí cuando yo estaba orando. Entonces, cuando carecemos de oración, vamos a carecer de revelación. Siempre le he dicho desde que inicié el ministerio pastoral. Yo tengo años de ser profeta, después fui evangelista, después fui pastor. Y siempre le digo a la gente, discierna lo que yo enseño. Ore y pídale confirmación de cada palabra que yo le doy. Porque yo sé lo que Dios me dice, yo sé lo que Dios me habla, y usted también. Porque hay gente que puede escuchar cualquier barbaridad y a todo le dice amén, usted no le diga amén a todo. Por eso siempre le digo, traiga su Biblia, traiga su libreta. Jamás lo voy a predicar sin Biblia yo. Aunque me supiera los versículos de memoria, yo no lo voy a predicar sin Biblia. Muchas veces yo le he levantado la Biblia en algunas predicaciones. Hay poder en la palabra, hay poder en lo que leemos, hay poder en lo que confesamos. Ven. Tenemos que marcar la diferencia nosotros. Yo miro los albañiles que hay unos que se pasan, que hasta los domingos andan el metro aquí. Sí, hasta el domingo, y es el maestro, y tal vez no ha llegado un ayudante, porque para el ayudante hay que aprender también. Hay unos señores que traen un metro aquí los domingos, y creo que solo para dormir se lo quitan. Entonces el cristiano lo mismo debe hacer con la Biblia. Andar la Biblia en todo lugar, anden en su carro, tengan en su dormitorio, si pueden tener varias Biblias mejor, porque así no se atrasa. Tenga una Biblia en su dormitorio, y si quiere tener la Biblia cerrada no hay problema, es que la gente como que han agarrado con el Salmo 91, si no practica la palabra,
La sabiduría también tiene un origen. Número uno, el principio de la sabiduría. ¿Sabe cuál es el principio de la sabiduría? Ya estuviera notando. Si no trae libreta es por falta de sabiduría. Si no trae lápiz es por falta de sabiduría. Ahora, para que yo tenga más sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y le voy a decir algo importante, porque siempre este versículo se lo saben muchas personas. Se saben el pasaje, el versículo, pero no lo citan todo. Y yo se lo voy a leer todo. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero después dice, los insensatos desprecian. ¿Es qué? La sabiduría. ¿Y qué más desprecian? La enseñanza. Entran discipulados de 8 años y no tenemos un insensato. Y se lo digo Reina Valera 1960. ¿Sabe cómo traduce las versiones actuales la palabra insensato? La traduce por estúpido. Por estúpido la traduce. La palabra insensato en las Biblias actualizadas, y búsquelas. No le voy a meter cuento, busquen las nuevas traducciones. Nueva versión internacional, nueva traducción vivienda, nueva traducción lenguaje actual. La palabra insensato la traduce como estúpido. Es un poco fuerte esa palabra. La palabra necio la traduce por tonto. O sea, la palabra es fuerte y no le estoy burlando a usted. La palabra es para mí también, para que yo la lea. La palabra me hace sabio o me hace tonto. La palabra del hombre, la palabra de Dios siempre me va a dar ¿qué? Sabiduría. Entonces hay dos tipos de palabras. La palabra de Dios y la palabra de ¿quiénes? De los hombres. Entonces usted sabe qué tipo de palabra está recibiendo, qué tipo de palabra está dirigiendo. Entonces, si hemos buscado al Señor, somos gente sabia, somos gente inteligente, pero tenemos que escalar en sabiduría, tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que desarrollar sabiduría, no nos quedemos. La Biblia nos habla, Proverbios 14, de 2 mujeres, puede ser que sea la misma o puede ser que sean dos, de la mujer necia y de la mujer sabia. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica y la mujer necia ¿qué? Derriba. Pero esta mujer solo todo el tiempo la tomamos como una mujer casada, no, puede ser que sea una soltera. Una mujer soltera, sabia, edifica. Una mujer soltera, necia, derriba. O puede ser un hombre, el hombre sabio edifica y el hombre necio derriba. Porque solo a las mujeres le hemos citado que pasar. Puede ser que sea el hombre que esté falto de sabiduría. Entonces, si somos líderes, el líder sabio edifica, el líder necio derriba. El pastor sabio edifica, el pastor necio derriba. El anciano sabio edifica, el anciano necio derriba. Ahora, ¿por qué se origina la sabiduría en Dios? Porque Dios es sabiduría. Dice la Biblia que Dios es amor, pero Dios es sabiduría. Dios hizo el cielo, hizo la tierra, las estrellas, toda la creación fue hecha por Él, las cosas visibles y las cosas invisibles. Lo que vemos y lo que no vemos, el mundo natural y el mundo espiritual, lo hecho por Dios. A Job el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Creo que a veces actuamos como necios todos, al pensar que Dios se ha equivocado con nosotros. Al pensar, Moisés no quería ir a la misión que Dios le encomendó y le dijo, voy a rogar por el que ha de enviar. Yo le digo, a vos es que te voy a mandar. La limitación de Moisés era que era tartamudo. La Biblia dice tardo del habla. Otras versiones dicen, es que yo soy hombre de pocas palabras o no me sé expresar en público. Entonces usted va a tener la sabiduría de Dios y le va a abrir puertas que ningún título universitario se las va a abrir. Ningún título universitario le va a abrir puertas que Dios abre. No digo que le estudie, los títulos son buenos,
Creo que el estudio es malo, el estudio es bueno, le va a ayudar. Pero cuando usted se gradúe, pida la gracia de Dios. No saque pecho que tiene 3 doctorados, licenciaturas, especialidades. Sea humilde y dígale: Señor, ábreme puertas. Ábreme puertas de bendición. Dependa del Espíritu Santo. Necesitamos más médicos cristianos, más psicólogos cristianos, abogados cristianos, terapeutas cristianos, ortopedas cristianos. Necesitamos maestros de escuela cristianos. Cuando yo estaba en la secundaria, yo veía como maestros, profesores míos, si miraban que algún joven andaba cerca de una muchacha, lo incitaban a que tuviera relaciones sexuales con ella. Y les decían, incluso decían que si no le hacía nada, que era tonto, el maestro. Entonces, aún en la educación necesitamos maestros cristianos. Tuve maestros que nos dejaban haciendo ejercicios o tareas y ellos iban debajo de un árbol a echarse un cigarro. Se iban detrás de un árbol a echarse un cigarro los profesores. Entonces necesitamos profesores cristianos, gente profesional cristiana. Ahí va a haber sabiduría de lo alto en gente cristiana. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian el qué? La enseñanza. La enseñanza es importante, el discipulado es importante, el estudio de la palabra es importante, estudiar la palabra en casa es importante. Estudien la palabra. Yo recuerdo que siempre que yo llegaba a la cocina, tipo 9 de la mañana, 10 de la mañana, hallaba a mi mamá con la Biblia abierta y con un cuaderno. Todos los días mi mamá leía la palabra en la mañana. Y eso es un hábito que le va a dar fortaleza en la mente. Y la que es bien débil de la mente, lea la Biblia, eso le va a dar fortaleza. Por eso no tenemos herramientas ni armas cuando el diablo nos ataca. El diablo le dice: voy a estar sola, si es cierto que estoy sola. Ahora nadie te quiere, es cierto, a mí nadie me quiere. Todo el mundo me odia, todo el mundo me rechaza, es cierto. Entonces, cuando no tenemos palabras en la mente, no podemos contrarrestar los dardos del maligno. Dios es sabiduría. El temor de Dios es sabiduría. Apartarnos del pecado es sabiduría. Apartarnos de amistades que nos inducen al mal es sabiduría. No me diga que santos si la mayoría de amigos suyos son unos charlatanes. Si las amistades suyas me inducen a hacer lo incorrecto. Si camina en medio de gente chismosa, en medio de gente criticona, no diga que es sabio. Ahí su sabiduría empieza a disiparse. Salomón dijo que una pequeña locura al sabio lo convierte en necio. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son las personas a las cuales usted se rodea? El temor de Jehová va a hacer que esa parte aprendimos el miércoles hasta de cosas buenas. Montón de amistades me aparté yo, no perdí porque se pierde lo que vale, lo que no vale no pierde, no se pierde. Hasta el día de hoy has hablado de Dios, pero ya no tengo comunión con ellos. Yo no puedo ser amigo de alguien que camina bebiendo. Yo no puedo ser amigo de alguien que camina robando. No digo no hablarle, yo tengo que hablarle del Señor. Yo tengo que tener misericordia por ellos. Ahí hay pastores, ahí hay evangelistas, ahí hay predicadores, ahí hay músicos de esa gente. Pero el hecho de que te hablarles no significa que vamos a andar con ellos, va a terminar bolo. Hay gente que salió del alcoholismo, no se aparta de los bolos, vuelve a beber. Salió del chisme, vuelve a juntarse con otra chismosa. Miren, los chismosos siempre me llevan así, téngalo por seguro. Y dentro de las iglesias, entonces, ¿quieres salir a ver el chisme? Tiene la crítica. Siempre el chismoso va a buscar a otro chismoso. Nunca un chismoso va a buscar a alguien que no le guste el chisme. Siempre se va a pegar. Los
se van a entender. Y en cualquier rato les va a dar una enseñanza del chisme, ya he enseñado yo de eso. El chisme es destructivo. Por el chisme han matado gente. Por el chisme han descuartizado gente. Soy pesado, pero es la verdad. Por el chisme se han apartado familias. Por el chisme hijos han quedado sin padre. Por el chisme hijos han quedado sin ver a su papá o a su mamá. Por el chisme muchos amigos tuvieron que romper una amistad de años. Y Salomón lo dijo: el chismoso aparta hasta los mejores amigos. El chisme es destructivo. La enseñanza de la palabra le imparte sabiduría. La gente dice: yo en la casa tengo comunión con Dios, allá busco a Dios, no necesito una iglesia. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está formando? ¿Quién te está impartiendo? ¿Quién te está predicando? Si hasta uno de maestro en Biblia hay versículos que uno no les entiende, tiene que buscar en oración y es el Espíritu Santo. Después tiene que buscar unos diccionarios, hebreo, griego, español. Si es posible meterse en internet a buscar las raíces de palabras que va a estar aprendiendo nosotros. Todos necesitamos un mentor, necesitamos un maestro, necesitamos alguien que vaya más adelante que nosotros para que nos eduque, para que nos forme, para que nos enseñe. Hace tiempo estuve en una reunión de pastores. Hicieron una pregunta, no recuerdo qué pregunta es. Me hicieron una pregunta, habíamos como unos 15 pastores ahí. Y analizando, y siempre se contestaba, y todas las preguntas eran incorrectas hasta que iba analizando. Y le dije: es de esta manera. Y de ahí me dijo: eran pastores de Teus. Esa es la respuesta. Y algo que yo no le entendía, algo que yo no sabía, que más bien ese día me sirvió ir a esa clase, porque aprendí y contesté lo que yo no sabía. Analizando, porque hay cosas que hay que escudriñarlas, hay que analizarlas, hay que empezar a usar todo el 100% si es posible. A veces no utilizamos nuestra mente para lo bueno, pero para lo malo sí. Pregunta: ¿quiénes inventaron las chimbas? Los mareros. No ocupaban comprar armas de alto calibre, ni dinero caminaban. Entonces empezaron a utilizar las chimbas, que eran 2 tubos soldados y con una aguja dentro, y solo las hacía así y podía disparar una bala, pero esa bala tiraba un montón de balines que podían matar a 2, 3 según lo que estuvieran, y entre más largo mejor, porque los balines se regaban. Entonces, una sabiduría diabólica, pervertida. No deje que el diablo pervierta su sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría? Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, ¿qué es sabiduría? Aquí hay gente sabia que no la usa en otra cosa. No, aquí hay gente sabia, pero aplique la sabiduría. Porque sabe, a veces no se aplica la sabiduría. A veces usted sabe que algo es malo, pero lo sigue practicando. Entonces, falta de sabiduría o sabiduría no aplicada. ¿Qué es sabiduría? Proverbios 4, del 5 al 9 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Primero aparece la palabra sabiduría, después la palabra inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. O sea, la sabiduría. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado.
Pero el versículo 8, escucha lo que dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué significa eso? La sabiduría lo va a salvar cuando usted la haya abrazado. Le va a dar la salida para las situaciones difíciles. Lo va a ayudar a apartarse del pecado, a apartarse del mal, a hacer conexiones buenas. Hay gente que se aparta de la gente buena y se une a gente mala. La gente cuando anda mal se aparta de los ungidos y empieza a llevarse con gente carnal. Van a notar que alguien anda en la carne y se aparta de la gente ungida y se siente como incómoda estar cerca de la gente ungida. Ahora, ¿por qué? Porque han descuidado su relación con Dios. Andan en la carne y andan en ataduras, pero les es fácil llevarse con gente carnal. A ellos no les incomoda escuchar palabras vulgares. Yo me siento incómodo cuando alguien dice malas palabras. Pregúntele en mi casa un momento que no soy yo quién es el que los camina corrigiendo. Pregúntele, yo soy el menor de todos. Pregunte quién corrige en la casa. Yo soy el que he corregido en todo ese tiempo a mi familia. En cualquier ámbito yo los camino corrigiendo. Y a veces dicen tal cosa, sí, pero no digas eso. Porque tal vez alguien tiene una mala palabra y fulano tal vez es y repite la misma palabra, sí, pero no digas eso. Estás igual a la persona que tiene una mala palabra, yo no sé si usted le ha pasado. Fulano tal vez y dije las mismas palabras que dijo la otra persona. Es como que usted diga, fíjate que fulano de tal golpeó a alguien y así hizo y empieza a sonar. Si alguien dice malas palabras, no las repita porque cae en la misma situación. ¿Y sabe cuál es el asunto? La Biblia nos dice que de toda palabra ociosa que nosotros digamos, de esa vamos a dar cuenta. Por nuestras palabras vamos a ser justificados o por nuestras palabras vamos a ser condenados. ¿Qué es sabiduría? Es un carácter que se desarrolla, anote, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. Es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. Adquiera sabiduría sobre todo. Le repito, sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. La inteligencia no aplicable falto de sabiduría. Una persona sabia es una persona inteligente, pero no toda persona inteligente es una persona sabia. Hay gente que brilla de inteligencia, pero tienen poca sabiduría. Aplicar la inteligencia, los conocimientos, lo aprendido y todo lo bueno de la palabra o de cualquier cosa en la vida, profesión u oficio, se llama sabiduría. Aplicar todo lo que yo aprendí es sabiduría. También la sabiduría significa grado más alto de conocimiento. Grado más alto de conocimiento. ¿Cuál es el nivel más alto de conocimiento? La sabiduría. La sabiduría es el nivel más alto del conocimiento en cualquier área. Pida sabiduría, no solo revelación. Pida sabiduría, no solo trabajo. Pida sabiduría, no solo dones del Espíritu Santo. Pida sabiduría, no solo clientes para su negocio. Hay gente que hay que atender en los negocios hasta con sabiduría. También sabiduría significa conducta prudente en la vida o en los negocios. Conducta prudente en la vida o en los negocios. ¿Es sabio usted o le falta sabiduría? ¿Es sabia usted o le falta sabiduría? Santiago 1:5, memorícelo. Pida sabiduría. Si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios, porque Él la da, como dice, abundantemente y sin reproche. Dios no le va a reprochar porque le pida sabiduría. Y si algún que dijo, sobre todas sus posesiones, adquiere inteligencia. Pero primero dijo que necesitamos sabiduría. Número 1,
espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y revelación. Busque Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Yo he andado por muchos lugares predicando, ministrando, tengo amistades, líderes, otros profetas, pastores, evangelistas, pero la mayoría de gente siempre me dice que cómo escuchar la voz de Dios. Otros dicen cómo recibir los dones del Espíritu Santo. Otros dicen cómo ministrar la unción del Espíritu Santo, que está bien. A mí me gusta que los jóvenes me pregunten y que se metan en las cosas espirituales, pero pocos me dicen cómo adquirir sabiduría. Hasta el día de hoy es poca gente la que me ha preguntado cómo adquirir sabiduría. Hay gente que dice, ¿y usted cómo sabe tanto? Entonces le digo, usted me está preguntando por conocimiento. Vaya más allá. Espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, la sabiduría puede ser impartida, la revelación puede ser impartida, la unción puede ser impartida. Deuteronomio 34, versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de qué? Del espíritu de sabiduría. Escuchen, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Le obedecieron. O sea que solo la gente sabia tenemos que seguir. Y hay gente que anda siguiendo un montón de necios. ¿Por qué Moisés le puso manos a Josué? Porque dice que Josué jamás se apartaba de Moisés. Fue fiel en el servicio a Dios y en el servicio a Moisés. Pero para guiar a un pueblo necesitaba ¿qué? Sabiduría. Y Moisés tuvo que imponerle manos porque él ya iba a morir. Y un pueblo no va a seguir a alguien sin sabiduría. Dice, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, porque transfirió la misión ¿a quién? A Josué. Pero ¿a quién está siguiendo usted? Su líder es un necio. Y no a los líderes de célula, porque el que sigue usted es su líder. En el colegio a la que usted sigue sea su líder. Porque ¿sabe qué significa? Un líder es alguien que va al frente, por alguien que está en carrera, que es tirarte de ahí y se tira. Por agradar a la gente. Hay jóvenes que en los colegios se tienen que echar el cigarro, porque si no se echan el cigarro, ellos no lo toman en cuenta en el grupo. Andate de aquí, si querés echarte este cigarro. Hay gente que por ser aceptada empieza a fumar, empieza a drogarse. Hay gente que empieza a hacer cosas por ser aceptada. No pueden vivir en el rechazo. Hay que aprender a vivir en el rechazo del mundo. Que el mundo nos rechace, que el mundo nos mira diferente, que el mundo... ¿Sabe qué hacían conmigo en el colegio? Yo llevaba la Biblia al colegio, yo nunca me la desconcé. Si no me daba pena dar una cerveza en la mano y una guapota en la mano, me iba a dar pena dar una Biblia. Al principio sí me negué porque la gente se podía burlar. Pero digo, si a mí no me da pena dar una cerveza en la mano, ¿por qué me da pena dar una Biblia? Yo llevaba la Biblia al colegio. En mi mochila siempre estaba la Biblia. En recreo yo me ponía a leer la Biblia. Yo no andaba hablando estupideces ahí en los pasillos. Me ponía a leer la Biblia. ¿Sabe qué hacían los compañeros míos? Me hacían así, vas a quedar loco de tanto leer la Biblia. ¿Has leído Apocalipsis? Decían nosotros. ¿Y qué le tenés miedo vos a la Biblia? La Biblia nos da un montón de promesas que son de bendición. Y todo Apocalipsis, ¿sabes? Como que están más pendientes en el juicio que va a venir. El Apocalipsis la iglesia no lo va a pasar, pero la iglesia preparada, la que no esté preparada, sí, la va a pasar. Entonces la palabra de Dios le va a dar sabiduría, el estudio, la aplicación de la palabra. A mí me agachaban la cabeza y me la pegaban a la Biblia cuando yo estaba leyendo. Me leía mi capítulo, mis 2 capítulos cuando no tenía tareas. Y si tenía tareas en recreo las hacía, las clases que venían después, no por negligencia, porque en el trabajo muchas veces no me daban permiso y tenía
con todas las tareas, estudiado para los exámenes. Y a las 6 de la mañana yo tenía que estar levantado, preparado, listo para la comida que mi mamá me amarraba para ir a trabajar. Pero la palabra de Dios jamás la descuidé. Ahí caminaba leyéndole en el colegio. Espíritu de sabiduría y revelación. Vamos a Efesios capítulo 1. ¿A quién sigue usted? Lea la palabra. La palabra le va a dar autoridad. Gente que padece depresión, lea la palabra. La palabra es la espada de doble filo. Con ella va a cortar a la derecha y con ella va a cortar a la izquierda. Con ella se va a defender de las mentiras de Satanás. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Efesios capítulo 1. Esta es una oración del apóstol Pablo. Vamos al verso 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, pero después ¿qué dice? Y de revelación en el conocimiento de Él. Pero después dice lo que hará la sabiduría. ¿Qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí la palabra nos habla de espíritu de sabiduría y nos habla de espíritu de revelación. Lo importante es que el apóstol Pablo nos habla de que oraba para que la iglesia tuviera este espíritu de sabiduría y este espíritu de revelación. Ahora, ¿por qué? La sabiduría es necesaria. Ahora, la inteligencia le da la capacidad de entender y comprender. Escuchen, la inteligencia le da la capacidad de entender y de comprender, pero la sabiduría le dice qué hacer. La sabiduría le dice qué hacer, mientras que la inteligencia le da la capacidad de entender las cosas, de comprender las cosas. La sabiduría le dice qué hacer. La sabiduría es acción. La revelación le dice qué hacer. Escuchen, la revelación le dice qué hacer. ¿Quiénes han recibido una palabra profética y le han dicho, hace esto y hace lo otro? Entonces la revelación le dice qué hacer. ¿Es necesaria la revelación? Sí. Pero la sabiduría le dice cómo y cuándo. Escucha, qué importante la sabiduría. La revelación me dice qué voy a hacer, pero la sabiduría me dice cuándo, dónde y cómo. Dios me ha revelado cosas y hay cosas que no sé cómo hacerlas. Entonces tengo que volverle a preguntar para que Él me diga. Otras veces Él no me dice nada, solo me dice hacer esto, esto y lo otro. Y yo tengo que usar la sabiduría para hacerlas. Hay palabras proféticas que a gente yo no se las he dado porque ellos me han dicho que no se las den. Le voy a decir algo, por eso los profetas y el pueblo profético debe cuidar su lengua. No ande contando lo que Dios le dice. El proceso muchas veces va a venir más largo y gente que le va a tener envidia. No diga lo que va a comprar, cómprelo y después que lo vean. Hay gente que se va a comprar, después mira a la gente que hace lo que usted le dijo que quería comprar. Mire, hay
y la suelto. Porque hay gente que no está preparada para recibir cierto tipo de palabras proféticas. Lo que hay que hacer es orar por ellos. Lo que hay que hacer es que Dios les dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Hay gente que necesita humildad. La sabiduría te lleva a ser humilde. Si usted no es humilde, le falta sabiduría. Humildad es reconocer sus defectos y sus virtudes, sin sentirse menos que alguien ni superior a los demás. La sabiduría aplica de manera correcta la revelación. Escuche qué importante. La sabiduría aplica de manera correcta la revelación. Qué importante es la sabiduría para lo profético, para los negocios, para el matrimonio, para el estudio y para todas las cosas. Cuando usted tiene falta de sabiduría, cree que usted venga del mono, aunque sea chévere. Hay monos chéveres, ¿no? Que son como rojos. Cuando usted, eso lo van a enseñar en el colegio con filosofía, la teoría de la creación, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang y un montón de cosas que le van a enseñar ahí. Si usted no tiene sabiduría del barco, se va a creer o se va a poner en duda de lo que le están enseñando. Va a decir que usted es una explosión de unos átomos. Va a decir que usted es la evolución del mono. Nosotros somos de la teoría de la creación, porque la teoría creacionista. La teoría de la evolución la dio Carlos Darwin. Él creía que era mono, creo, porque Carlos Darwin dio la teoría de que el hombre era evolución del mono. Ahí salen todos los homo sapiens, el homo erectus. Bueno, me estoy recordando enseñanzas como el 2008, creo. El homo sapiens, el homo erectus, el homo habilis. Pero nosotros somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es mono. Sabiduría. Número 3. La sabiduría de lo alto. Santiago capítulo 3. La sabiduría de lo alto. Con esto termino. Santiago capítulo 3. La sabiduría de lo alto es el último punto que se refiere al tema principal, sabiduría de lo alto. Pida sabiduría. Todos los días pida sabiduría. En este pasaje hablamos el domingo pasado de la lengua, por eso terminamos. ¿Saben todavía de qué prediqué el domingo pasado? ¿Sabían la libreta? El Espíritu Santo le puede traer a memoria todo cuando está el poder de las palabras. Y cerramos con qué? Con la lengua. Estudiando eso, entonces leí estos otros versículos y Dios me dice hablar de sabiduría, porque el que es sabio puede refrenar la lengua. El que es sabio puede refrenar la lengua. El que es sabio tiene que aprender a tener paciencia. El que es sabio tiene que enojarse menos, airados pero no pequeños. Los sabios se enojan, si se enojan, pecan, evitan pecar. El enojado es jugones, dice malas palabras, insulta, se cree de la casa, maldice a medio mundo. Ese no es un sabio, ese es un necio. Santiago 3:13, escuche esto, importante, importantísimo, porque el primer texto decíamos que muchos se creen sabios en su propia opinión. Pero dice que hay más esperanza del necio, que de alguien que se crea sabio en su propia opinión. Dice el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Escuchen. Ahora, si usted se cree sabio, dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría
que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Voy a empezar con que porque se ve la Biblia terminada. Ahí les puedo enseñar un poco de sabiduría de lo alto. Una regla de la hermenéutica que dice que la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces acá presento algo. ¿Cómo reflejar la sabiduría? La sabiduría se refleja por su conducta, no por lo que hable, sino cómo se dirige. Imagínense que el viejo que llevé con vagos y el que le aconseja que lleva con vagos. Dice, la sabiduría se refleja ¿por qué? Por su conducta. Ahí van a notar si hay o no hay sabiduría. La sabiduría se refleja en la mansedumbre. ¿Es manso usted? ¿Tiene mansedumbre usted? ¿Es calmado usted? ¿Sabe la palabra mansedumbre? También se traduce como una persona que soporta hasta la gente irritable. Hasta la gente irritable sabe soportarla. Al igual que la paciencia, o sea, el que es manso es paciente. El que es impaciente es menso, no es manso. Le repito, el que es impaciente es menso, no es manso. Pero el paciente es manso. Ahora, en la sabiduría no opera los celos ni la contienda. Hay diversidad de celos. Hay un celo santo. El celo santo es no permitir que cualquiera se suba al altar. El celo santo es no permitir que la iglesia se amonestone. El celo santo es cuidar las cosas del Señor. Eso es un celo santo. Pero hay un celo perverso, hay un celo diabólico. Los hombres pueden celar a su esposa, sí la pueden celar. De manera sana y de manera santa. Ustedes pueden decir, mira, ese hombre que miro cerca de vos, yo lo miro con intenciones, de la manera que te mira de un mal, apartate, no es que es mi amigo, yo a mi amigo no lo voy a dejar, entonces no hay caso. Déjense con su amigo, cásense con su amigo. El hombre sabe que el hombre lo queda viendo con malas intenciones, y la mujer sabe también. Cuando se le acerca una Jezabel ahí, hermanito, qué bonito predicó él. Qué bonito predicó él. Estás tocando vos. Hay un celo enfermizo, hay un celo diabólico, hay un celo que no es saludable. Pero usted casado, usted tiene toda la autoridad de decirle a su pareja, apartate de fulano o de fulana. No te quiero ir platicando mucho con tal persona. Va a evitar conflictos. Al igual usted, soltero, no ande platicando mucho con personas casadas. Sea medido, sea sabio, sea prudente. Ahora, tres niveles o tres tipos de sabiduría que nos habla la palabra. Y la primera es la sabiduría terrenal. El apóstol Santiago nos habla del primer nivel de sabiduría, que es la sabiduría terrenal. Usted como ya sabe, no nota. Lo vamos a aplicar el domingo para notar yo. El primer nivel de sabiduría es la sabiduría terrenal. ¿A qué se refiere esta sabiduría? La sabiduría mundana, la que adquirimos a través de experiencias terrenales, a través de experiencias naturales, de la escuela, del colegio, sabiduría del mundo. Sabiduría terrenal es sabiduría mundana, que tal vez no es mala, pero no es tan provechosa como la sabiduría de lo alto. Número 2, sabiduría animal. Yo no sé cuál de las que quiere usted. Sabiduría animal. ¿Qué significa la sabiduría animal? Es la que el diablo corrompe. El diablo corrompe, entonces se convierte en una sabiduría ¿qué? Animal. ¿Qué le decimos cómo le decimos a una persona que no es correcto? Pero les habla de cuando no tenemos a Cristo. Cuando un hijo suyo se quedó
animal. Al marido le dicen animal a veces a las mujeres. Animal, si fuera. Sabiduría animal, sabiduría corrompida. Y número 3, la sabiduría diabólica. Pero la gente dice, yo tengo sabiduría, ¿ahora cuál? ¿Terrenal, animal o diabólica? La sabiduría diabólica es la sabiduría de Satanás mismo. Busca inducir al mal, inducir al pecado. Miren, el crimen organizado tiene sabiduría diabólica. La gente que cobra impuestos de guerra, la extorsión, secuestros, sicariatos, los vendedores de droga, los estafadores, es sabiduría diabólica. Ellos planean cómo robar, planean cómo matar, planean cómo hacer el mal, sabiduría diabólica. Ahora, ¿cómo es la sabiduría de lo alto? ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Ahí le aparece cómo es, se lo voy a decir rápidamente con esto cierto. Según la palabra, dice que la sabiduría de lo alto es pura. O sea, hay pureza en ella. Pura. No hay malicia. No hay malos pensamientos. Son consejos sanos. Son consejos puros. Por eso, mujeres no se deben aconsejar que cualquier otra mujer. Que yo fuera, ya me había dejado ese hombre. Pero como no usted. A veces hay que necesario escuchar las dos versiones. No podemos decir cosas al azar. Entonces, si la buscan usted para consejería matrimonial, pídale a Dios sabiduría. No tire pa'l monte a la gente. Hijos que queden sin padre. Hijos que queden sin madre. Pura. Número 2, pacífica. Pacífica, ya tiene un solo versículo, lo tiene, pacífica. O sea, la gente sabia induce a la paz, la gente necia induce a la guerra. Nadie me puede decir que es sabio, por eso decimos que el chismoso no es sabio. Porque un chismoso no va a generar paz, un chismoso va a generar conflicto, contienda, pleito. Número 3, la sabiduría de lo alto es amable. Amable. ¿Cómo atiende usted a la gente de su pulpería? ¿Cómo atiende usted a la gente de su negocio? ¿Con amabilidad o enojada? Falta de sabiduría si es enojada. Falta de sabiduría si es impulsiva. Le voy a dar clases de servicio al cliente bíblicas. Amable, pacífico, puro. Número 4 es benigna. Benigna, la palabra benigno también se traduce como amabilidad, también se traduce como bondadoso. ¿Es bondadoso con sus clientes usted? ¿Los bendice a sus clientes usted? Número 5, misericordioso. La sabiduría de lo alto es misericordiosa. Número 6, da buenos frutos. ¿Quiere conocer hombre sabio? ¿Quiere conocer mujer sabia? Mire los frutos que dan. Mire los frutos que dan. Número 7, la sabiduría de lo alto es una sabiduría segura. Dice sin incertidumbre. Entonces, es alguien seguro, alguien constante. El mismo apóstol Santiago dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, el sabio es constante. Y el último es sincera. La sabiduría de lo alto es sincera. ¿Por qué puse la palabra sincera? Porque el pasaje dice sin hipocresía. Entonces, ¿qué es sin hipocresía? Ser sincero. ¿Es hipócrita usted? Si usted es hipócrita, usted no tiene sabiduría de lo alto. Debe ser sincero con la gente. Pero también para hablar, es que hay gente que cree que no ser hipócrita es decirle a la gente un montón de cosas que los va a herir y los va a ofender. Hay gente que dice, es que yo no tengo pelos en la lengua. Esa es gente sin sabiduría, para que lo sepa. Eso, todo el que dice yo no tengo pelos en la lengua es gente necia, sin sabiduría.
chismoso, por criticón. No se lleve con esa persona, pero no lo critique porque no cae en el mismo nivel de ellos. Hay telos, aparte. No confíe secretos, no confíe conversaciones íntimas con alguien que usted se lo dice ahorita aquí. Más rato lo anda diciendo, no le confíe eso. Póngase de pie. Sea sabio. Sea inteligente. Sea prudente. Reciba sabiduría de lo alto. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios porque la da abundantemente y sin reproche. Dios